Dios dice que los seres humanos, todos, sin excepción, somos pecadores. Es probable que a alguno le molesta esto, pero la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Dice que estamos separados de Dios mientras todavía no nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo. Y un feliz día escuchamos el mensaje de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias del reino de Dios, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido toda la raza humana. Y si en ese momento nosotros recapacitamos y nosotros reconocemos nuestra falta, le pedimos perdón a Dios, invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón, si lo hacemos genuinamente, en ese momento, dice la palabra de Dios, que nacemos de nuevo espiritualmente. Y si eso se produjo realmente, se producen cambios sustanciales en nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de conducirnos. Cambios profundos. Es un milagro, el nuevo nacimiento. En ese momento el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. La Biblia dice que cuando entra por primera vez, nos sella. La presencia del Espíritu Santo ya está en nosotros. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es solamente la presencia. Muchos cristianos en nuestros días han quedado solamente con el sello o la presencia, pero nunca han alcanzado la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? No es que nosotros querramos ser llenos, es la voluntad expresa de Dios de que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque sin la fuerza, el poder del Espíritu Santo, nuestras fuerzas humanas son tan limitadas que cuando tenemos que enfrentar tentaciones, pecados, adicciones, problemas, debido a nuestra debilidad, es seguro que vamos a fracasar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Hablar de llenura del Espíritu Santo significa que Él puede libremente tomar el control de nuestra vida. Pero Él es todo un caballero, no se mete a gobernar nuestra vida a menos que nosotros le empecemos a ceder nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones, en la medida que morimos a nosotros mismos y le pedimos que Él nos llene, eso se hace realidad. Y hay un cambio asombroso. Yo recuerdo aquellos días cuando me convertí a Cristo a los 23 años. Hubo un cambio asombroso en mi vida, en toda mi manera de ser. Pero pasaron algunos años y yo no tenía el bautismo en el Espíritu Santo porque yo no era de una iglesia pentecostal, pero a mí no me enseñaron qué era eso, pero muchas veces conté que pasando una crisis terrible, una prueba, empecé a buscar de Dios y yo no le decía, dame el Espíritu Santo, dame la llenura, dame el bautismo, pues yo no sabía. Pero le pedía, Señor, dame una fuerza que me sostenga. Dame un poder que me sostenga. Y pasaron 3 semanas. Y yo ayunaba y oraba, ayunaba y oraba. Y si el Espíritu Santo me indicaba que yo tenía algún problemita con alguien, aunque sea una cosa pasada, me iba, lo buscaba, le pedía perdón, le pedía disculpas. La persona me decía, Arnoldo, yo ni me acuerdo, pero yo sí me acuerdo. En verdad yo no me acordaba, pero el Señor me hizo acordar y quiero pedirte que me perdones. Y así, con uno y con otro y con otro y con otro. Cuando yo empecé a santificar mi vida, a hacer cuentas con Dios, con mi prójimo, con mis hermanos, con todo, cuando menos lo esperaba, cuando menos, yo no estuve esperando bautismo en el Espíritu Santo, pues yo no era pentecostal en esa época, pero el poder de lo alto se desató sobre mi vida y me llenó de su espíritu sin la menor duda y empecé a hablar en otras lenguas sin que yo fuera pentecostal. Yo no sabía nada de eso.
Así que por experiencia propia, después empecé a revisar en la Biblia y consulté a algunos pentecostales y me dijeron es así, 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 así. Mi experiencia había sido tal cual lo que enseña la palabra de Dios. Y Jesús, estando junto a sus discípulos, les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Atención, promesa del Padre. La cual les dijo, oyeron de mí, fue enseñada por Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo dentro de pocos días, le dijo el Señor. Y esos discípulos parece que estaban distraídos. Empezaron a preguntarle si él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Jesús le dijo, eso no les toca a ustedes saber, eso está en la sola potestad del Padre. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que le dijo. Acto seguido, empezó a ascender a los cielos Jesús y los discípulos mirando al cielo, se le fue su maestro, su Señor. Pero él le había prometido que no iban a quedar solos, que el Espíritu Santo iba a venir y los iba a acompañar y les iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar todo lo que él les había enseñado. Hermanos queridos, nosotros necesitamos más que nunca la llenura del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo hay muchos cristianos que se enfrían, que se apartan, que se van de Dios, que pueden perder la salvación, que pueden salir como perdedores frente a una tentación, a un pecado, lo que sea. Necesitamos la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo. Ya fuimos salvos cuando recibimos al Señor Jesucristo y en ese momento el Espíritu vino a vivir en nosotros. Ya vino a vivir. Cuando los discípulos, antes de Pentecostés, Jesús todavía andaba con ellos, un día le dijo, así como me envió mi Padre, yo les envío a ustedes. Y le dijo, la paz sea con todos ustedes. Y a continuación, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, que sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea que ellos ya tenían el Espíritu Santo antes de Pentecostés, pero no la llenura, sino la presencia solamente. ¿Sí? Y te preguntarás, ¿y con nosotros? ¿Quién sopló sobre nosotros? No hace falta. No hace falta que el pastor ni nadie te sople. Porque la Biblia dice que en el momento de creer en el Evangelio, que nos trajo la salvación, Efesios 1:13, dice que en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Si sos un verdadero creyente, un cristiano convertido, nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está en tu vida. Pero eso no es suficiente. Necesitamos la llenura, el poder que me controle, que me sostenga, porque vas a enfrentar, o ya habrás pasado, pruebas difíciles y en tus fuerzas humanas vas a fracasar. Así que Jesús le dijo que esperen. ¿Qué hicieron esos discípulos? Se pusieron a orar, subieron al aposento alto y allí estaban también las mujeres, la madre de Jesús, sus hermanos, oraron. Pasaron 10 días y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice que en Pentecostés comenzó a rugir un viento recio, como si fuese un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego dice que se comenzaron a ver como llamas de fuego sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue una experiencia extraordinaria. Eso se repitió una y otra vez en muchos lugares que estuvimos estudiando en los sermones anteriores. Ahora, yo he notado, desde que yo conocí al Señor a esta parte, cada vez es como que se pone más difícil. Uno ora, uno ayuna, uno hace cualquier cosa, pero son muy pocos los hermanos que son bautizados o llenados en Espíritu Santo. Yo le he preguntado intensamente al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y Él me empezó a dar una lista de cosas muy serias,
Por eso el tema de hoy se llama ¿qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? O si ya fuiste bautizado, para ser renovado, porque no es una cosa estable. Recibimos un día, andando el tiempo, tenemos que ser renovados. Es igual que el combustible de un vehículo. Hay que volver a cargar de combustible. Primera, ¿qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? Tener buenas relaciones interpersonales. Tener buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mi padre, con mi madre, con mi hijo, con mi hermano, en casa, en la familia? ¿Cómo está mi relación con los demás en la iglesia? Porque no puede ser que yo en casa ande como un gruñón diciendo palabrotas o que me esté disgustado con mi hermano fulano y cuando venimos a la iglesia, lléname de tu Espíritu Santo, lléname. No va a ocurrir nunca eso, porque nuestra relación interpersonal con los demás es muy importante. En ese periodo de espera, ellos, según los entendidos, historiadores de la palabra de Dios, dice que en esos 10 días ellos se arreglaban, se reconciliaban, se perdonaban. La palabra de Dios dice que donde están, qué delicioso es ver los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor salvación, vida eterna y su Espíritu Santo en medio nuestro. Te lo quiero mostrar, tener buenas relaciones interpersonales. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¿Se entiende, hermanos? Si es posible. ¿Por qué si es posible? Cuando yo estoy disgustado con alguien, puede ser que alguien no quiera estar en paz conmigo, pero ese es el problema de él. Ahora el problema es mío cuando yo estoy empacado y digo, no, si él no viene y se arrodilla y me pide perdón, yo no le perdono. No, yo debo intentar estar en paz con esa persona. Si él no lo quiere estar en paz conmigo, es su problema, pero yo hice mi parte. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Avanzamos en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y siempre asociamos, nadie verá al Señor en el cielo cuando tengamos que ir. Pero esto también se refiere, no vamos a ver al Señor obrar maravillas, poderes, señales, milagros en nuestra vida si nosotros andamos peleados, disgustados, resentidos, falto de perdón, de pedir perdón, de recibir perdón, con resentimiento, con rencor en nuestro corazón. Nunca nos va a llenar el Espíritu Santo si nosotros abrigamos rencor, resentimiento, enojo, malos recuerdos. Así que procuren vivir en paz con todos, no con algunos, y en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta, ¿cómo está nuestra relación interpersonal? ¿Cómo está en tu casa? ¿Cómo estás con tu matrimonio? ¿Cómo estás con tus hijos? Porque no es posible que en casa haya un ambiente de perros y gatos y venimos al culto, lléname con tu espíritu. El Señor me va a decir, anda primero a arreglar en tu familia lo que están discutiendo y no se aman, no se perdonan. ¿Me explico, hermanos? Esto te toca a vos, esto me toca a mí, pero las cosas hay que poner las cartas sobre la mesa y al pan, pan y al vino, vino, como se dijo. Entonces, hermanos queridos, hay que hablar claro. Y después el diablo te susurra al oído, no creas que vas a recibir el Espíritu Santo y te engaña. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida y la mía, pero hay que ver cómo está mi relación interpersonal en casa, en la iglesia, en el trabajo, con todas las personas. En segundo lugar, ¿qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? Tener comunión los unos con los otros. Tener comunión los unos con los otros. La iglesia primitiva se caracterizaba por practicar la coinonía. No es cuestión de que, bueno, Dios te bendiga, chao, que Dios te guarde, mi hermano, viví tu vida y yo la mía.
No, eso no es la iglesia. La iglesia es una comunidad, es una gran familia donde me debe interesar tu vida y a vos te debe interesar la mía. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿Estamos yendo, hermano? Comunión los unos con los otros. Te lo quiero mostrar. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El regreso de Cristo. Pastor, esa no es mi obligación, animarle a un hermano que venga a los cultos. Sí, es tu obligación. Yo pensé que era del pastor. No, animémonos los unos a los otros, porque este es un tiempo de apostasía, donde muchos cristianos que han militado en las filas del cristianismo se empiezan a enfriar, se empiezan a apartar y se van a perder. Así que si vos ves un hermano alicaído, desanimado, ahí nomás, acércate. Hermano, te veo un poco desanimado. ¿Me permitís que ore por vos? Pero pastor, ¿dónde? En cualquier parte. En la plaza, en el supermercado. Hermanos, nosotros no debemos avergonzarnos de nuestra fe. No como algunos dicen, vamos a orar. Bueno, vení, vamos a encerrarnos acá, vamos a orar. No, orar públicamente, en la vereda, en la calle, donde sea. No tenemos vergüenza de orar porque sabemos en quién hemos creído. ¿Estamos yendo, iglesia? ¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que animarnos unos a otros. No dejemos de congregarnos, hermano. Y yo siempre digo por ahí en broma, por ahí en serio. Mirá si en la iglesia se bendijera tomando en cuenta el presentismo. Porque en el trabajo te pagan por presentismo, ¿sí o no? Vos faltás mucho y te empiezan a descontar. Bueno, yo no quiero pensar que el Señor te va a descontar bendiciones. Pero no es cuando se me ocurra, cuando tenga ganas, cuando yo sienta, me voy a congregar. No, hermano. Y las otras cosas, pues las otras cosas quedarán de lado. Pero primero está el Señor. Primero está el congregarme. Primero está en permanecer firme en comunión con el Señor y con mis hermanos. ¿Podemos decir un amén, hermano? ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Escucha bien la pregunta para finalizar el segundo punto. ¿Tenemos comunión con la congregación o somos solo una visita? La visita se despide y se va. El que tiene comunión con la congregación se interesa, quién está enfermo, quién faltó, cómo andás, uno y otro. La comunión, la coinonía. ¿Qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? En tercer lugar, amar al Señor con todo el corazón. Ay, pero pastor, yo amo al Señor con todo mi corazón. Dios quiera que sí. Amar al Señor con todo el corazón. Mateo 22, 36, 37. Mateo 22, 36, 37. Leemos que le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si alguien me preguntara, Arnoldo, ¿amas al Señor con todo tu corazón? Y si yo no lo pensara mucho, yo voy a decir, sí, yo amo al Señor con todo mi corazón. Cuidado, cuidado, cuidado. Los hechos hablan más que los dichos. Porque Jesús aclara lo que es amar al Señor. Pues yo puedo decir que yo te amo, pero los hechos me van a demostrar si es así o si no. En Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21 y 23. Juan 14, 21 y 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él a través del Espíritu Santo. Versículo 23. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra.
y mi Padre lo amará y vendremos a Él, el Padre y el Hijo, y con Él nos quedaremos a vivir a través del Espíritu Santo. Señor, tal vez no lo habías pensado, que el Padre puede vivir en tu corazón, llenar tu corazón. El Hijo, la Trinidad. ¿Cuándo? Cuando hay obediencia a la palabra. Yo no puedo pretender que me llene el Señor. Y yo hago mi vida como se me ocurre, como yo... ¿No? En la obediencia está la bendición, hermano. ¿Amamos al Señor con todo el corazón o guardamos solamente las apariencias? Yo un día estaba diciendo, te amo, Señor, en mi oración personal. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Y escuché una voz que me dijo, Arnoldo, ¿me amás de verdad con todo el corazón? Creo que sí, Señor. ¿Me estás obedeciendo en todo lo que dice mi palabra? Señor, debo ser honesto y no te estoy obedeciendo en todo. Entonces no me amas de todo corazón. Fue un duro revés que tuve ese día. Yo no quiero incomodarte, pero quiero hacerte claro. Si vos no le obedeces a Dios, no le amás a Dios. Y para estar lleno del Espíritu Santo hay que amar a Dios. Hermanos queridos, esta cuestión es así. Hay algunos que piensan que un chico anda en una vida espiritual mediocre y le vamos a dar que participe en la alabanza a ver si mejora su vida. ¡No! ¡Absolutamente no! Primero tenés que consagrarte para después participar del altar. ¿Sí o no? No es que vamos a participar. No es que vamos a ser llenos del Espíritu Santo para después vivir una vida consagrada. Primero tenemos que consagrar nuestra vida para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se está escuchando, iglesia? ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Hermanos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos. ¿Qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? En cuarto lugar, buscar al Señor de todo corazón. Buscar al Señor de todo corazón. En Jeremías 29, versículos 12 y 13, Dios dice, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. En Isaías 55, versículos 6 y 7, Isaías 55, versículos 6 y 7 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿El Señor se aleja a veces o qué pasa? Sí. Si estamos en desobediencia, el Señor se aleja y puede taparse los oídos para no escuchar. O si no, lee en tu casa Isaías 59, 1 y 2. Estamos buscando al Señor de todo corazón en oración, en ayuno, meditando en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro devocional privado, personal? Pastor, ¿usted no sabe la hora que yo entro al trabajo? Sí, querido, yo por muchos años, como 20 años trabajé en el Banco Nación y entraba a las 6 de la mañana. Entonces, si yo quería tener mi encuentro con el Señor, tenía que levantarme por lo menos a las 5. Es preferible enfrentarme con el Señor antes de enfrentar los problemas del día. Se va más lejos de rodillas que caminando. Te levantás temprano y entras a correr porque tenés 1000 cosas que hacer. Terminó el día y dijiste, no pude hacer gran cosa. Pero si invertís tiempo en tu cuarto de oración, después te va y el Señor va delante tuyo abriéndote las puertas. Se va más lejos de rodillas que caminando. Cada mañana el Señor te espera. Y si no es a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche, pero en algún momento del día no podés orar un poquitito. Señor, bendice mi familia, mi trabajo en el nombre de Jesús, amén. No te autoengañes, querido. Yo me autoengañé muchos años. Los más antiguos, antes se usaba telegrama, no había WhatsApp. Entonces se mandaba en el correo, baje urgente, mamá enferma. Y yo hacía telegramas al cielo.
Y así también me iba. ¿Era salvo? Sí lo era. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Ni ahí. Vivía en la carne. Vivía en la carne. Y así me iba. Entonces, hermanos queridos, por eso te dije, ajustate los cinturones, porque esto es un tema serio. Para vos, para mí, para todos. ¿Qué necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? En quinto lugar, orar siempre y no desanimarnos. Orar siempre, no cuando el agua me llegue al cuello solamente. Orar siempre. Ay, pero yo me desanimo si el Señor no me contesta rápido. Y lo más probable es que el Señor te está queriendo instruir que seas un hombre o una mujer de oración. Por eso te vas a tener orando ahí todo el tiempo hasta que aprendamos a ser de oración. Quiero mostrarte en Lucas 18. Lucas capítulo 18. Los versículos 1 y 2. Dice Jesús, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Orar, como dice, siempre, todos los días, todo el día, orar sin cesar. Ay, pero no puedo. ¿Y tu carne está muy agrandada? Rendile tu carne y el Espíritu Santo te hace orar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por los santos. Decirle, querido Espíritu Santo, se me acabó el repertorio, ven, ayúdame a orar. Ayúdame a orar. El cristiano que no ora intensamente nunca va a ser investido de poder de lo alto. Tenemos que orar. La iglesia del siglo XX tiene dos características, hermano. Una, puede ser algún grupo de hermanos apostata de la fe, se enfría, se aparta, se va, se pierde. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios promete que en los últimos días habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne y habrá visiones y sueños. Vos elegís, ¿estás en el enfriamiento o estás en el calentamiento? Yo elijo estar hirviendo por el Señor. Yo elijo estar en el fuego de Dios, el fuego de Dios. Y la iglesia dice, amén, yo quiero eso. Yo quiero eso. Tenía más versículos, pero se me avanzó el tiempo y quiero ir terminando. La pregunta final es si estamos orando siempre y sin desanimarnos. Bueno, yo oraba en otras épocas. Es necesario empezar de nuevo. Quizás no pueda orar una hora de continuo si no está acostumbrado. El deportista, si se pone a correr y nunca se practica deporte, se cansa, se agita y hasta se puede producir un paro cardíaco. Pero ora 5 minutos, después 10, después 15, 20, media hora, 45 minutos, hermano. Dios viene a buscar una iglesia de oración, no una iglesia fría, no una iglesia apática. Tenemos que estar ardiendo en los últimos días finales porque Cristo vuelve. Y si no estamos listos, hermanos, no nos vamos con el Señor. Quiero concluir. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre después del nuevo nacimiento espiritual. Si todavía no recibiste a Cristo, no esperes ser bautizado en Espíritu Santo. Primero hay que convertirse en nacer de nuevo. Y lo recibimos cuando lo buscamos en oración de todo corazón y nos consagramos completamente al Señor. Te cuento un caso. Un creyente buscaba el bautismo en el Espíritu Santo, pero no lo recibía. Habló con su pastor y el pastor le preguntó, 1, ¿tenés buenas relaciones interpersonales? ¿Cómo andás con tu esposa? ¿Cómo andás con tus hijos? ¿Cómo andás con tus compañeros de trabajo, tus parientes, tus vecinos? Y este creyente empezó a bajar la cabeza. Y empezó a respirar profundo. El pastor le dijo, 2, ¿tenés comunión con otros, tu familia, tus hermanos en la fe? ¿Cómo andás en la coinonía con los demás? 3, le preguntó si amaba al Señor con todo el corazón y le explicó que amar es obedecerle, no hay cuestión de emocionalismo. 4, le preguntó si buscaba al Señor de todo corazón. Y 5, si oraba siempre sin desanimarse. Este creyente terminó con lágrimas en su rostro. Y le dijo, pastor, usted me dijo algo muy fuerte y cortante, pero quiero agradecerle porque me dijo la verdad y de frente.
no anduvo con rodeos. La mayoría de sus preguntas son negativas. Yo no ando en eso. ¿Y querés ser lleno del Espíritu Santo? Por supuesto. El pastor le dijo, jamás serás lleno del Espíritu Santo, a menos que te pongas al día en estos puntos que te señalé. Este creyente se puso a buscar de verdad amistad con su esposa, con sus hijos, con sus parientes, con todo. Y le dijo, ¿y los que no me quieren? Jesús enseñó a amar a los enemigos. Y ese se puso en serio a reconciliarse, a buscar al Señor, a andar, a buscar, a buscar. Y empezó a cumplir todo eso. Y no pasó mucho tiempo. Cuando él arregló todo eso, el Señor lo llenó de su Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nuestra condición interna determina si vamos a ser llenos o no del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.